Hola queridos amigos de la Sodalidad Iniciática. Hoy vamos a continuar con la meditación de la enseñanza del propósito psicológico 30, la sabiduría de Mahoma, en su parte cuarta. Recordemos siempre que su amiga, siguiendo la senda que marcan las tradiciones, lee el texto tal como está entregado, pues es la obra la que contiene el poder de la iluminación y de la iniciación. Después, ciertamente, añade algunos datos y reflexiones que el alma ha captado y que han vibrado en ella. Pero recuerden siempre, no son enseñanzas, son solo comentarios, huellas personales de este camino que pueden o no resonar con cada uno de ustedes. La invitación es que escuchemos con el corazón y tomemos aquello que en este momento nuestra conciencia, nuestra libertad interior sientan como propio. Recordemos también que toda la obra se encuentra en www.sergerainaudelaverrier.net y que estamos trabajando en la iluminación de nuestro chakra Vichuddha. Estamos en Vichuddha Agna con el propósito 30 y el elementario es mental. Nos vemos dentro de poco. Hola amigos, vamos a continuar con la meditación del propósito. Iniciemos como siempre primero con nuestras oraciones. Nada para nosotros, Señor, nada para nosotros, que todo sea para la gloria de tu santo nombre. Haz de nosotros seres compasivos. Conviértete a través de nosotros en lo que eternamente has deseado ser. Continuamos con la lectura de propósito en esta última parte, porque ya nos falta poco, pero sigue siendo maravilloso y profundo. Algunos pasajes del Corán deben ser mencionados ahora. Aquellos en el corazón de los cuales existe la duda se ligan a aquello que existe de oscuro en el libro, por deseo de sedición y búsqueda de su tawil, mientras que nadie conoce su tawil fuera de Dios y de los enraizados en la ciencia. 3.5. No meditan ellos el libro o bien sus corazones estarían cerrados por candados. Dios ha grabado la fe en su corazón. Estos versículos coránicos vienen como apoyo a la doctrina del corazón como centro del conocimiento más bien que del amor. El corazón en un maraví, como en el sufismo en general, es el órgano por el cual es producido el verdadero conocimiento. La intuición comprensiva, la gnosis de Dios y de los misterios divinos. En breve, el órgano de todo aquello que puede ser comprendido bajo la designación de ciencia esotérica, Ilm al-Batin. Es el órgano de una percepción que es, como tal, experiencia y gusto íntimo, y aunque el amor está igualmente relacionado con el corazón, el centro propio del amor es en general para el sufismo el ruh, el neuma, el espíritu. Por supuesto, se nos recuerda en cada ocasión que aquello que es señalado no es el órgano de carne de forma cónica localizado en el lado izquierdo del pecho, aunque haya cierta conexión, cuya modalidad en el fondo es ignorada. Es preciso pensar aquí en la importancia concedida a esta noción del corazón por los místicos de todos los tiempos y de todos los países. Místicos del cristianismo oriental, la plegaria del corazón, el carisma de la cardionoxis, tanto como místicos de la India. Se trata de una fisiología sutil elaborada a partir de experiencias ascéticas, extáticas y contemplativas, expresándose en lenguaje simbólico. Esto no quiere decir del todo, como lo hace notar apropiadamente Mircea Eliade, que tales experiencias no eran reales. Ellas lo eran, pero no en el sentido en el cual el fenómeno físico es real. Eliade, en El yoga, inmortalidad y libertad, evoca la tradición hesychasta distinguiendo 4 centros de concentración y de plegaria. Hay igualmente 4 centros sutiles en la angelología del microcosmo en el sufismo iraní. Uno de los más célebres maestros del sufismo iraní en el siglo XV, Kermani, escribe este pasaje. Hay 4 grados o planos a los cuales se refieren las 4 letras, Allah, a saber, el corazón, la inteligencia, el espíritu y el alma. Y hay 4 ángeles que son los soportes de estos 4 grados. El corazón es el lado de Gabriel, ya que es la estancia del conocimiento y Gabriel es el mediador de este. Los 2 nombres, Gabriel y corazón, tienen una misma significación. La inteligencia es el lado de Miguel,
ya que Miguel es el mediador de la subsistencia de las criaturas, de la misma manera que la inteligencia es la mediadora de la subsistencia esencial, a saber, el conocimiento y la sabiduría. El espíritu es el lado de Serafiel, pues las formas divinas están en él y son los atributos divinos escondidos en este espíritu del cual está escrito. He insuflado mi espíritu en él. El atributo de Serafiel es esta insuflación del espíritu. El alma es el lado de Azrael, que es la forma de la supremacía divina. Azrael es aquel que acoge el espíritu en el momento de la muerte y la esencia de cada ser es su espíritu, según la misma homología en el mundo de las cualidades naturales o elementos. El agua es la forma de Gabriel, la tierra es la forma de Miguel, el aire es la forma de Serafiel, el fuego es la forma de Azrael. En el plano macrocósmico del cual la angelología microcósmica es la interiorización, un libro, Sahaví, fija en un diagrama el siguiente esquema. Serafiel, espíritu divino supremo, columna superior de la derecha del trono, cima mayor del Jabarut, luz amarilla. Gabriel, inteligencia divina universal, columna superior de la izquierda del trono, cima menor del Jabarut, luz blanca. Miguel, alma divina universal, columna inferior de la derecha del trono, cima mayor del Malakut, luz roja. Azrael, naturaleza divina universal, columna inferior de la izquierda del trono, cima menor del Malakut, luz verde. Estos simples ejemplos bastan para demostrar la extrema complejidad de estos esquemas de sus variantes. Hemos estudiado igualmente ya planos semejantes en nuestros textos relacionándose con el mecanismo de la Kabbalah. Bueno, este fragmento realmente es muy rico y complejo porque conecta versículos coránicos, la doctrina sufí del corazón y una elaborada angelología simbólica. Desglosemos paso a paso para que nuestra alma pueda mirarlo más claro. Versículos coránicos citados. 3.5. Nos advierte contra quienes buscan en el Corán lo oscuro para sembrar confusión. Solo Dios y los enraizados en la ciencia conocen el verdadero sentido. Tawil. 47.26. Critica a quienes no meditan el libro porque sus corazones están cerrados. 58.22. Afirma que Dios ha grabado la fe en el corazón. Estos pasajes se usan para fundamentar que el corazón es el centro del conocimiento espiritual más que de la emoción. El corazón en el sufismo, el qalb, no es el órgano físico, sino un centro sutil de percepción espiritual. Es el órgano de la gnosis, la intuición directa de Dios y de los misterios divinos. El amor también se relaciona con el corazón, pero en el sufismo suele atribuírsele más al ruh, espíritu. Se habla de una fisiología sutil, un mapa interior de centros espirituales elaborado a partir de experiencias contemplativas y expresado en lenguaje simbólico. En el cristianismo oriental, la oración del corazón y la cardiognosis, conocimiento del corazón, cumplen un papel semejante. En la India, las prácticas del yoga también reconocen centros sutiles, chakras. Mircea Eliade subraya que estas experiencias son reales, aunque no en el sentido físico, sino espiritual. Kermani, este maestro sufí iraní del siglo XV, relaciona los 4 planos interiores con las 4 letras de Alá y con 4 ángeles, así como con los elementos naturales. Tendríamos entonces qalb, corazón, Gabriel, mediador del conocimiento, agua, Aql, inteligencia, Miguel, mediador de la subsistencia y la sabiduría, tierra. Ruh, espíritu, Serafiel, portador de las formas divinas y del soplo divino, aire. Nafs, alma, Azrael, ligado a la supremacía divina y a la acogida del espíritu en la muerte, fuego. En el plano cósmico, estos ángeles corresponden a columnas del trono y a mundos espirituales. Serafiel, espíritu divino supremo, Jabarut, luz amarilla. Gabriel, inteligencia divina universal, Jabarut, luz blanca. Miguel, alma divina universal, Malakut, luz roja. Azrael, naturaleza divina universal, Malakut, luz verde. El microcosmos, el ser humano, refleja el macrocosmos del universo.
El corazón humano es un espejo de las jerarquías divinas. El texto nos quiere mostrar que el corazón es el centro del conocimiento espiritual en el sufismo. Este conocimiento no es racional ni físico, sino esotérico y experiencial. El ser humano es un microcosmos que refleja el orden cósmico y angelológico. La complejidad de estos esquemas, corazón, inteligencia, espíritu, alma, ángeles, elementos, luces, demuestra que el sufismo comparte con otras tradiciones místicas como el Zen, la yoga, la Kabbalah, el cristianismo oriental, una misma búsqueda: mapear la interioridad como reflejo del cosmos. Vemos así que el sufismo organiza la interioridad humana como un reflejo del cosmos, donde el corazón, la inteligencia, el espíritu y el alma son espejos de los ángeles, de los elementos, y juntos forman la arquitectura espiritual del ser. Volvamos a la lectura del propósito. Regresemos ahora a nuestro análisis sobre el corazón con sus cualidades de las que es preciso encarar los efectos. Esta fisiología mística opera sobre un cuerpo sutil compuesto de órganos psicoespirituales, los centros o chakras, flores de loto en la teoría de la yoga, que es preciso distinguir de los órganos corporales. El corazón es para el sufismo uno de los centros de la fisiología mística. Aquí igualmente se podría inclusive hablar de su función teándrica, derivada del griego theos, Dios, y antropos, hombre. El término se forma para expresar la unión de lo divino y lo humano en una sola acción o naturaleza. Esto como una nota. Puesto que su suprema visión será la forma de Dios, ya que el corazón del gnóstico es el ojo, el órgano por el cual Dios se conoce a sí mismo, se revela a sí mismo en las formas de sus epifanías, no tal como se conoce en sí, puesto que la más alta ciencia no puede comenzar a hablar de él sino a partir del Nafas al-Rahman. Es simultáneamente verdadero decir que el gnóstico, como hombre perfecto, es el hogar de la conciencia divina de Dios, y que Dios es el hogar y la esencia de la conciencia del gnóstico. Si se debiera proponer un diagrama, la situación, según Corban, sería mucho mejor figurada por los dos focos de una elipse que por el centro de un círculo. En resumen, el poder del corazón es un poder o energía secreta que percibe las realidades divinas por un conocimiento hierofánico, puro, sin mezcla de ninguna suerte, porque el corazón contiene incluso la Rahma divina. En el estado de develamiento, el corazón del gnóstico es como un espejo en el cual se refleja la forma microcósmica del ser divino. En el sistema yoga es Anahata Chakra, el que corresponde al plexo cardíaco, es llamado el centro del sonido espontáneo. Se ha dicho ahí que vive Vayubhija, la semilla del viento. Es por ello por lo que este loto, con 12 pétalos, está simbolizado por el elemento aire, y es desde ahí que se lanza el soplo de vida, ya que es también en ese chakra donde se encuentra Jivatma. Ahora, Jivatma para los yogis es precisamente el reflejo de Dios, Paratma. Por otro lado, es el epicentro divino, ya que para los místicos de la India tampoco hay la dualidad de lo divino y lo humano, sino una interpenetración de uno y otro. Jiv Atma es microcósmicamente aquello que para Param Atma es macrocósmicamente, y eso es precisamente el yugo, la unión, la fusión, el lazo, la meta final que permite realizar aquello. Por tanto, este es entre los yogis como entre los sufíes el hogar. Este pasaje profundiza en la doctrina del corazón como centro místico y lo hace comparando el sufismo con el yoga hindú. Desglosémoslo para nuestra meditación. El corazón en el sufismo. El corazón Kalb es un órgano sutil distinto del corazón físico. Es el ojo del gnóstico, el lugar donde Dios se revela a sí mismo en sus epifanías. Tiene una función teándrica, divino-humana. Es simultáneamente el lugar donde Dios se conoce en el hombre y donde el hombre conoce a Dios. Henry Corban sugiere que esta relación se entiende mejor como dos focos de una elipse, Dios y el hombre en mutua relación, que como un círculo con un centro único. El corazón contiene la Rahma divina, misericordia, y en el estado de revelación se convierte en un espejo
donde se refleja la forma microcósmica del ser divino. El corazón en el yoga, Anahata Chakra. El Anahata Chakra corresponde al plexo cardíaco y se llama el centro del sonido espontáneo, simbolizado por un loto de 12 pétalos y por el elemento aire, porque desde ahí se lanza el soplo vital. En él reside Jivatma, el alma individual, que es reflejo de Parabna, el alma suprema, Dios. Para los místicos de la India no hay separación absoluta entre lo divino y lo humano. Hay una interpenetración. La relación entre Jivatma y Paratma expresa el yuj, unión, la meta final del yoga, realizar la función entre lo humano y lo divino. Hay un paralelismo, por tanto, entre sufismo y yoga. En ambos sistemas el corazón es el hogar espiritual, es el lugar donde se experimenta la unión entre lo humano y lo divino. Tanto el sufí como el yogi buscan que el corazón se convierta en un espacio de revelación, donde la conciencia individual se funda con la conciencia divina. El corazón es, por tanto, el puente entre microcosmos y macrocosmos, el hombre como reflejo del universo y de Dios. El maestre Corban y Maraví nos transmiten que el corazón es el órgano de la gnosis en el sufismo y el chakra de la unión en el yoga. En ambos casos, es el lugar donde se realiza la coincidencia de lo humano y lo divino. El gnóstico y el yogi coinciden en que el corazón es el lugar espiritual y el espacio donde se experimenta la unión suprema. En síntesis, el corazón, Kal, Anahata, es el lugar de la unión. En sufismo, espejo de las epifanías divinas, órgano de la gnosis. En yoga, centro del soplo vital, unión de Jivatma y Paratma. En ambos, lugar donde se realiza la unidad esencial entre hombre y Dios. Entre el corazón Kal en el sufismo y el Anahata Chakra en el yoga, con sus símbolos y funciones y significados. Ahora nosotros comprenderemos más el mensaje de nuestro amigo Henry Corban cuando identifica el corazón como el órgano de la imaginación creadora. ¿Para qué más elementos, verdad? Sin embargo, hay algo que nos podría conducir en nuestra meditación cuando nuestro amigo Corban recurre a la elipse. ¿Por qué? Tal vez porque, a diferencia del círculo con un único centro, la elipse permite representar esa relación dinámica y recíproca entre dos polos, podríamos decir el corazón humano y la conciencia divina. Para él, como nos señala el propósito, esta figura expresa mejor la unión sin confusión entre lo divino y lo humano, que es lo que plantea el sufismo, mostrando que ambos focos coexisten en tensión y complementariedad. Veámoslo. Nuestro amigo Corban, en su obra La imaginación creadora en el sufismo de Maraví, utiliza la geometría simbólica para ilustrar conceptos místicos. La elección de la elipse se fundamenta en varios puntos, dos focos en lugar de un centro único. El círculo, sabemos, representa la unidad absoluta con un solo centro. La elipse, en cambio, tiene dos focos que generan la forma. Esto simboliza la relación entre Dios y el gnóstico, o entre lo divino y lo humano. Ninguno de los focos se anula, ambos son necesarios para que exista la figura. En la fisiología mística del sufismo, el corazón, como bien nos revelan, es el órgano donde Dios se revela y donde el ser humano lo contempla. Corban explica que el gnóstico es simultáneamente hogar de la conciencia divina y que Dios es hogar de la conciencia del gnóstico. La elipse permite representar entonces esta mutua interioridad. Cada foco refleja y contiene al otro. De igual manera, Corban nos habla de la función teándrica de esa elipse. El término expresa la acción conjunta de Dios y el hombre, puesto que la elipse muestra cómo esta unión no se da en un único punto, como en el círculo, sino en la interacción de dos polos que generan una forma común. Es una manera de visualizar la cooperación creativa entre lo humano y lo divino. Ya sabemos que en el sufismo el corazón es el centro de percepción espiritual. Para Ibn Arabi, el corazón es el ojo por el cual Dios se contempla a sí mismo en sus epifanías. Corban traduce esta idea en su diagrama geométrico, la elipse,
que evita reducir la experiencia a un único centro y subraya la coexistencia de dos conciencias. Así, la elipse se convierte en un símbolo imaginal dentro de la fisiología mística que distingue entre cuerpo físico y cuerpo sutil. Corban se basaba en la necesidad de representar la mutua interioridad entre Dios y el gnóstico. Es un símbolo geométrico de la reciprocidad, la tensión creativa y la complementariedad que caracterizan la experiencia mística del corazón en el sufismo. Hermosa lectura de nuestro amigo Corban. Sigamos con la lectura del propósito. Todo esto es de una extrema importancia para la experiencia realizada en la plegaria, la visión paradójica de la forma de Dios. Si el corazón es el espejo donde el ser divino manifiesta su forma según la capacidad de este corazón, la imagen que el corazón proyecta es pues a su vez la exteriorización, la objetivación de esta imagen. Ahí mismo se verifica la idea de que el corazón del gnóstico es el ojo por el cual Dios se revela a sí mismo. Y aquí una nota. Es por ello, sin duda, que numerosas iglesias del culto católico romano han conservado arriba del altar de preferencia el triángulo con el ojo de Dios, símbolo típicamente francmasónico, representando la visión universal del gran arquitecto del universo. Cierra la nota. Sin dificultad podemos presentir una aplicación a la iconografía material, a las imágenes creadas por el arte, ver nuestra obra La misión de los artistas, serie de los grandes mensajes, libro número 6. Que al contemplar una imagen, un icono, otros reconozcan a su vez y perciban como una visión divina del artista que creó esta imagen, esto depende de la creatividad espiritual de la imagen vestida por este último en su obra. Y aquí otra nota. Poder misterioso llamado así por Imaraví es un poder de una intención tal que ella proyecta y realiza. Escenifica un ser exterior a aquel que la concibe. Los gnósticos llaman Ima igualmente esta energía creadora que corresponde entre los Moto Kalimu Aliklas, de que los sufíes designan más a menudo como Jodur. Sin embargo, no pueden comprender esta facultad, cualquiera que sea el nombre con el que la nombremos, sino a quienes el don es conferido y que lo han experimentado, pero esos son pocos. Cierra la nota. Tenemos ahí un término de comparación exigente para medir la decadencia de nuestros sueños y de nuestros artes. Este pasaje es un tanto denso porque mezcla mística cristiana, gnosis y sufismo. Desglosemos un poquito para que ayude a nuestra comprensión y a nuestra meditación. La forma de Dios y el corazón como espejo. El texto nos transmite que el corazón es un espejo. Allí se refleja la forma de Dios según la capacidad espiritual de cada persona. Lo que el corazón proyecta, la imagen, no es solo interior, sino que se convierte en una manifestación exterior, una objetivación de lo divino. En otras palabras, el corazón del místico no solo recibe la visión de Dios, sino que también la expresa hacia afuera. El corazón como ojo. Para los gnósticos, el corazón es el ojo por el cual Dios se revela a sí mismo. De ahí la referencia al símbolo del ojo dentro del triángulo en iglesias católicas, que representa la visión universal de Dios, el gran arquitecto del universo. Aplicación al arte y la iconografía. El maestro conecta esta idea con el arte. Un icono o imagen pueden transmitir una visión divina si el artista ha puesto en ella su creatividad espiritual. No se trata solo de técnica, sino de la energía interior del creador. La Imá, energía creadora. Y Maraví llama a Imá un poder misterioso. Es una intención tan fuerte que puede significar, es decir, dar existencia a algo fuera de quien la concibe. Los gnósticos también usan Imá para esa energía creadora. En otras tradiciones, los teólogos islámicos lo llaman Ikhlas, pureza de intención. Los sufíos le llaman Jodur, presencia. Solo quienes han recibido este don y lo han experimentado pueden comprenderlo. Es raro y excepcional. El maestro concluye que este poder creador es un criterio exigente. Sirve para medir la decadencia de nuestros sueños y artes actuales, porque ya no poseen esa fuerza espiritual transformadora.
El pasaje nos explica que la verdadera creación artística y espiritual nace de un corazón que refleja lo divino y proyecta esa visión hacia afuera. El poder de la ima es lo que convierte una obra en algo que transmite lo sagrado. Sin esa energía, el arte y los sueños humanos se vuelven decadentes. Pero para nosotros que somos artistas de nuestra propia vida, la ima, esa energía creadora, también se manifiesta en cada cosa que nosotros hacemos, en nuestra vida cotidiana, si tenemos que cocinar para la familia, si es que aún trabajamos, cómo hacemos nuestro trabajo, si desarrollamos proyectos creativos. Realmente lo que el texto nos está diciendo que la calidad espiritual de lo que hacemos depende de nuestra intención y de nuestra energía interior, sea arte, sea trabajo, sean relaciones. Cuando el corazón refleja lo divino, lo que proyectamos se convierte en algo vivo y transformador. Lo vivimos nosotros, es cierto, pero también lo perciben los otros y por lo tanto los podemos envolver en esa capacidad transformadora. Volvamos a la lectura del propósito. En fin, vayamos a la plegaria tal como la ha encarado el profeta Mahoma. Es ante todo un servicio divino compartido, que hace en primer lugar de la plegaria, de la oración salat, tal como es comprendida aquí, una conversación íntima entre el Señor y su fiel personal. En segundo lugar, ella es así porque el elemento más importante de esta conversación íntima es el dirk, término que se refiere a otras prácticas conocidas por otra parte, pero que conviene tomar aquí rigurosamente en su sentido propio de rememoración. La palabra quiere decir hacer permanecer en el corazón, tener presente en el pensamiento, meditar. No se trata pues ni de letanías, simple repetición indefinida de cierto nombre divino, tal como la práctica es conocida en otro lugar, ni menos aún de sesiones colectivas de DIR que comportan ciertas prácticas provenientes de la técnica del yoga. Y aquí una nota. Debemos repetirlo. El sistema yoga es practicado no solamente en India, China o Tíbet, sino también en el Islam, tanto como en numerosas sectas del occidente. No se trata aquí tampoco de prácticas esotéricas. El ejercicio espiritual propuesto es del dominio puramente exotérico y se encuentra al alcance de todos los musulmanes. Él no comporta ni posturas yógicas ni los fenómenos que se producen en las sesiones de DIR colectivas o no. Se trata simplemente de la oración personal, de la meditación y de la práctica en privado de la plegaria ritual, método y práctica que hacen precisamente una monajat, una conversación íntima. Por otro lado, tampoco se trata de la celebración pública de la plegaria en la mezquita. Interiorización e individualización de la liturgia van a la par. Si no está fuera de propósito el evocar aquí aquello que está designado técnicamente como dir del corazón y dir íntimo, no se debe perder de vista, sin embargo, que eso no bastaría para constituir el servicio divino que describe Imaraví como un coloquio íntimo. En efecto, para constituir este coloquio que comporta por esencia dos oficiantes místicos, se requiere que el dir como rememoración puesta en presente no sea un acto unilateral y exclusivo del místico haciéndose presente a su Señor. La realidad del coloquio de la monajat implica que hay igualmente una rememoración, un dir de parte del Señor divino, teniendo presente a su fiel en el secreto que le comunica en respuesta. Tenedme presente en vuestro corazón, yo os tendré presentes. Corán 2, 147. La sura que abre el Corán se compone de 7 versículos. Tal como la medita el místico, su acción litúrgica se reparte en 3 fases. La primera, es decir, los 3 primeros versículos, es la acción del fiel hacia o sobre su Señor. La segunda, es decir, el 4º versículo, es una acción común y recíproca entre el Señor y su fiel. La tercera, es decir, los 3 últimos versículos, es una acción del Señor hacia y sobre su fiel. En cada uno de los versículos, la presencia divina a la cual se hace presente el fiel
y que la hace presente a sí mismo es atestiguada por una respuesta divina vibrando como en sordina. Aquello que enuncia esa respuesta no es una ficción poética o retórica, asumiendo arbitrariamente el papel de hacer hablar a la divinidad. La respuesta divina no hace más que enunciar el acontecimiento de la plegaria tal como ocurre bajo el aspecto que le corresponde en el ser a quien ella se dirige. Ella enuncia la intención tal como ella alcanza su objeto y el simple hecho de que esa intención sea formulada y asumida tal como puede considerarlo la fenomenología, ese enunciado divino es pues rigurosamente exacto. Hemos visto desde los inicios de este propósito aquello que eran estas respuestas y la participación de Dios y su fiel en la plegaria. Contentémonos con reproducir la primera página del Corán, es decir, este primer sura titulado La Fatiha. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, loa a Alá, Maestro del Universo, el Clemente, el Misericordioso, el Rey del último juicio. Eres tú a quien adoramos y es a ti que buscamos refugio. Condúcenos sobre la vía derecha, la vía de aquellos sobre quienes está la gracia, no la de aquellos sobre quienes está tu cólera ni la de aquellos que yerran. Profundizar el sentido creador de la plegaria es ver cómo cumple ella cada vez por su parte el voto del ser divino que aspira a crear el universo de los seres, a revelarse en ellos para conocerse a sí mismo. En breve, el voto del Deus absconditus o Deus agnostos, aspirando a la teofanía, según el voto expresado por la divinidad aún escondida en su soledad de desconocimiento, yo era un tesoro oculto, he aspirado a ser conocido. Cada oración, cada instante de cada oración es entonces una recurrencia de la creación, una creación nueva. A la creatividad de la plegaria está ligado su sentido cósmico, sentido que Proclo percibía también en la plegaria del heliótropo. Y aquí una nota. El heliótropo sigue con su movimiento el movimiento del Sol y el selenotropo el movimiento de la Luna. Hemos visto también el ejemplo del loto que despliega y repliega sus pétalos como labios en una plegaria. Ver nuestro propósito psicológico 29. Este sentido cósmico aparece en dos clases de homologaciones. Una de ellas consiste para el orante en representarse a sí mismo como siendo el imán de su propio microcosmo. Otra consiste en homologar los gestos rituales de la plegaria cumplida en privado con los gestos de la creación del universo que es el macrocosmo. Estas homologaciones sobreentienden el sentido de la plegaria como creadora. Ellas preparan, fundan y justifican el desenlace visionario, puesto que precisamente como creación nueva, ella significa nueva epifanía, tajalí. Progresamos así hacia el desenlace, la imaginación creadora al servicio de la plegaria creadora en la concentración de todos los poderes del corazón, la imán. La primera de esas homologaciones hace intervenir la idea del imán, aquel que guía, en el uso corriente aquel que está delante de los fieles y en relación con el cual estos últimos regulan sus gestos para la celebración de la plegaria. La segunda homologación de la plegaria con el acto iniciador del cosmos, renovado de instante en instante, no hace más en suma que corroborar la primera. Se funda sobre las actitudes del cuerpo tal como están prescritas durante el curso de la plegaria ritual. Estación de pie, quiyam, inclinación profunda, ruku, prosternación, sujud. A partir de esto, vamos a ver con toda la claridad deseable aquello que son la plegaria del hombre y la plegaria de Dios, su sinergia, su convivencia, su copresencia la una a la otra, una para la otra. Es un movimiento de pensamiento puro que transfiere el universo de los seres de su estado de ocultación o de potencialidad al estado manifestado de existencia concreta, lo cual constituye la teofanía en el mundo visible. En el mundo visible y sensible, los movimientos de los seres naturales pueden considerarse en tres categorías, es decir, tres dimensiones. Ahora bien, el ritual de la plegaria totaliza esos tres movimientos. A. Hay el movimiento ascendente vertical que corresponde a la estación en pie del fiel.
Ese es el movimiento del crecimiento del hombre cuya cabeza se levanta hacia el cielo. ¿Ve? El movimiento horizontal que corresponde al estado de Mosalí, al momento de la inclinación profunda. Es en ese sentido en el cual se realiza el crecimiento del animal. C. El movimiento descendente invertido que corresponde a la prosternación. Ese es el movimiento de la planta, empujando sus raíces en profundidad. La plegaria reproduce así los movimientos del universo, de las criaturas. Es en sí misma recurrencia de la creación y creación nueva. La comunidad de esencia es en efecto percibida aquí, en el fenómeno visible de una flor, en el tropismo que le da su nombre, heliótropo, helios, sol. Ahora bien, percibido como fenómeno de simpatía, ese tropismo es en la planta a la vez acción y pasión. Su acción, es decir, su tropo, su conversión, es percibida como siendo la acción, es decir, la atracción del ángel o príncipe celeste cuyo nombre por eso mismo ella lleva. Su heliotropismo, su conversión hacia su príncipe celeste, es pues en realidad una heliopatía, la pasión que ella experimenta. En cuanto al movimiento del pensamiento puro, que es la aspiración del Deus escondido a la teofanía, dando origen a la génesis del cosmos, se descubren las mismas homologías. A. El movimiento intencional del ser divino, su conversión hacia el mundo inferior para existenciarlo, es decir, manifestarlo, producirlo a la luz. Es un movimiento descendente en profundidad, homólogo a la prosternación, al movimiento de la raíz de las plantas. B. La conversión divina hacia el mundo superior, el mundo de los nombres divinos y de las deidades eternas, así como sus relaciones. Esa es la creación pleromática por un movimiento ascendente que epifaniza los espíritus y las almas, correspondiendo a la posición erguida de pie, movimiento del crecimiento del ser humano. C. Hay, en fin, la conversión divina hacia los cuerpos celestes intermedios entre los dos mundos, de un horizonte al otro, correspondiendo a la inclinación profunda, movimiento horizontal del crecimiento de los animales. Y es todo esto lo que constituye la plegaria de Dios como su teofanía existenciadora. A todo este conjunto, desde el Ibdá, que es el don de origen, la creación del pleroma, teofanía primordial, corresponde fase por fase al servicio divino y Ibadá del fiel, por los tres movimientos que impone a su cuerpo y que reproducen los movimientos de la creación. Los gestos y actitudes del cuerpo durante la plegaria reproducen exactamente los gestos de Dios creando el mundo, es decir, manifestando el mundo y manifestándose en él. La plegaria es así una recurrencia de la creación creadora. Ibdá e Ibadá son homologables. Una y otra proceden de una misma aspiración e intención teofánica. La plegaria de Dios es su aspiración por manifestarse, a verse en un espejo, pero un espejo que lo ve también a Él mismo, el fiel, de quien Él es el Señor, aquel a quien inviste de tal o cual de sus nombres. La plegaria del hombre realiza esa aspiración. El orante, convirtiéndose en el espejo de esa forma, ve esa forma de Dios en el santuario más íntimo de sí mismo, pero jamás vería la forma de Dios, Surat al-Haq, si su propia visión no fuera plegaria de Dios, Salat al-Haq, que es la aspiración teofánica del Deus absconditus. Es preciso, pues, que cada uno se pruebe a sí mismo y discierna su estado espiritual, ya que así lo declara un versículo coránico, 75:14. El hombre es un testigo que testifica contra él mismo cualquier excusa que él profiera. Si él no percibe, pues, los responsos divinos durante el curso de la oración, es que él no está realmente presente con su Señor. Incapaz de oír y de ver, él no es realmente un Mosalí, un orante, ni alguien que tiene un corazón presta el oído y es un testigo ocular. Corán 40:36. Aquello que es llamado el método de oración de Imaraví comporta así tres grados: presencia, audición y visión.
Quien quiera que falle a uno de estos 3 grados permanece fuera de la oración y de sus efectos, los cuales están ligados al estado de fana. Esa palabra, la hemos visto, no significa aniquilamiento de la persona, sino su ocultación a sí mismo, y tal es la condición para percibir el dirk, el responso divino que es esta vez la acción del Señor poniendo a su fiel al presente de su propia presencia. Uno no se sorprenderá pues de que la sabiduría del profeta Mahoma haya servido de ejemplo a los espirituales del Islam, ni de que el sufismo, como gran tradición iniciática, haya penetrado no solamente en Oriente, sino aún influido a numerosas filosofías occidentales. Tampoco sorprende el que movimientos cristianos se hayan impregnado de las virtudes del esoterismo islámico, como por ejemplo la famosa caballería de la Orden de los Templarios. Es eso lo que estudiaremos en nuestro próximo propósito. Leamos nuevamente lo que el maestro nos señala. Hemos visto desde los inicios de este propósito aquello que eran estas respuestas y la participación de Dios y su fiel en la plegaria. Vayamos a ese inicio y escuchemos la oración entre Dios y el servidor. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, mi servidor me menciona. Loa a Dios, el amo de los mundos. Mi servidor me rinde gracias. El clemente, el misericordioso, mi servidor me loa, el rey del día del juicio. Mi servidor me glorifica, él se remite a mí. Eres tú a quien nosotros adoramos y es de ti que nosotros imploramos el socorro. Esto está dividido entre yo y mi servidor recibirá aquello que él pide. Condúcenos sobre la vía derecha, la vía de aquellos sobre quienes está tu gracia, no de aquellos que sufren tu cólera, ni de aquellos que yerran. Todo eso regresa a mi servidor, y mi servidor recibirá aquello que él pide. Henry Corbin y otros estudiosos han mostrado cómo en árabe interpreta la oración como teofanía recíproca. Dios se manifiesta en el corazón del fiel y el fiel se convierte en espejo de esa imaginación. El Sheikh desarrolla la idea de la Salat al-Haq, la oración de Dios, donde la plegaria es un acto compartido. El hombre ora a Dios y Dios ora en el hombre. En sus obras, especialmente en el Futuhat al-Makiyyah y en el Tarjuman al-Ashwaq, explica que la Fatiha es plegaria creadora. Cada versículo implica una respuesta divina, no es metáfora ni recurso poético, sino la descripción fenomenológica de lo que ocurre en la oración. Alabanza a Dios, Señor de los mundos. Dios responde al siervo que ora por él. Henry Corbin nos dice claramente que este diálogo es lo que en Maraví llama la Salat al-Haq, la plegaria de Dios y la plegaria del hombre en mutua correspondencia. Por lo tanto, la Fatiha no es solo súplica, es diálogo vivo. El fiel ora, Dios responde. Dios aspira a manifestarse, el fiel le ofrece el espejo de su corazón. Y cada oración es una nueva creación, una epifanía renovada. Un elemento que nos parece importante es entender por qué en Maraví habla de la Salat al-Haq. Para ello conviene desmenuzar el sentido del nombre divino al-Haq y su relación con la experiencia mística. El nombre divino al-Haq. La traducción literal sería la verdad, lo real, lo verdadero. La connotación teológica no es solo verdad en sentido lógico, sino la realidad absoluta que sostiene y da existencia a todo lo que es. En el Corán aparece en varios pasajes como atributo de Alá, indicando que Él es la verdad frente a lo ilusorio o pasajero. Y Maraví la Salat al-Haq. En árabe usa este nombre porque para él la oración, Salat, no es solo un acto humano hacia Dios, sino también un acto divino hacia el ser humano. En su visión existe una correspondencia mutua. El hombre ora a Dios y Dios ora al hombre, es decir, se dirige a él, lo sostiene, lo recuerda.
Al escoger Al-Haq, Ibn Arabi subraya que esta relación no es simbólica ni imaginaria, sino que ocurre en el plano de la verdad absoluta. Otros nombres divinos como Al-Rahman, el compasivo, o Al-Alim, el omnisciente, podrían haber resaltado aspectos particulares, pero Al-Haq señala el fundamento ontológico. La oración es un encuentro en la realidad misma. Luego, son elementos fundamentales que tenemos que guardar en nuestro corazón y recordarlos. Para Ibn Arabi, la oración es el camino que lleva del faná, ocultación del ego, al baká, permanencia en Dios, pasando por la tajalí, la epifanía creadora. Porque para él cada plegaria es una nueva creación. En ella el hombre y Dios se encuentran en mutua presencia. De igual manera, nosotros deberíamos tener muy claro algo que también nos dice Ibn Arabi. Ibn Arabi escoge Al-Haq porque en su pensamiento la oración es un diálogo en el nivel de la realidad última, no solo un acto devocional. En Ibn Arabi, la idea del imán interior que nos está señalando el propósito es fundamental. Se conecta con la imaginación creadora, es decir, cómo el orante guía su universo interior con la energía de la intención espiritual. Detengámonos un poquito en ello. El imán interior, en sentido místico, no es solo el guía externo de la comunidad en la mezquita, es también el principio de orden espiritual dentro del ser humano, el orante que guía su propio microcosmos. Así como un imán externo coordina los gestos de los fieles, el imán interior coordina las facultades del alma, pensamiento, emoción, voluntad, en la liturgia del corazón. El orante se convierte en guía de sí mismo, organizando su universo interior en armonía con lo divino. La imaginación creadora. La es la energía espiritual de la intención concentrada. Ibn Arabi lo describe como un poder capaz de escenificar, dar existencia a lo que el corazón concibe. No es fantasía, sino imaginación activa que participa en la creación divina. En la plegaria, la imá concentra todos los poderes del corazón, transformando la oración en un acto creador. Conexión entre imán interior e imá. El imán interior es quien guía la imá. Dirige la energía creadora hacia la plegaria, el arte y la vida. La imá, bajo la conducción del imán interior, convierte la oración en teofanía y la creatividad humana en epifanía. Así, el orante no solo recita palabras, proyecta realidades espirituales en su interior y en el mundo. El imán interior es el arquitecto del microcosmo. La imá es la fuerza que lo construye. La interpretación. La plegaria es el lugar donde el imán interior y la imá trabajan juntos. El imán interior organiza y guía, la imá proyecta y crea. El resultado es que el corazón se convierte en espejo vivo de Dios y la vida del orante se transforma en una obra de arte espiritual. La riqueza que nos entregan la plegaria como creación, el imán interior, la imá como energía creadora, no está hecha solo para entenderse intelectualmente, sino para vivirse. La meditación es justamente ese espacio donde las palabras se transforman en experiencia. Faná, dejar que el ego se silencie. Tajalí, abrirse a la epifanía, a la manifestación de lo divino en lo cotidiano. Baká, permanecer en esa presencia, incluso en los gestos más simples de la vida diaria. Así, cada respiración, cada instante de atención puede ser plegaria creadora. Y como esta entrega nos corresponde a todos, su amiga ha hecho un cuadrito en donde está la fatija, la respuesta divina, la postura, el movimiento cósmico y una pequeña aclaración nada más. Ibn Arabi no determinó la postura. Por lo tanto, se puede considerar en función de la comprensión que alcancemos cada uno de nosotros que esa es un tanto libre. Más bien sus comentadores lo han planteado y si leemos con atención el propósito, encontraremos cuál es la postura que debemos tener
en cada versículo de nuestra oración y de la respuesta de Dios. El cuadrito que ha preparado su amiga tiene 4 columnas. En la primera, el versículo de la Fatija. En el segundo, la respuesta divina según Imaraví. En el tercero, la postura simbólica del Salat. Y en el cuarto, el movimiento cósmico. Su amiga no puede cerrar esta meditación sin compartir lo que el alma vio como una síntesis de todo este proceso. Les he contado que mi debilidad es escribir. Escribo todo, corrijo, vuelvo a meditar, vuelvo a repensar. Por lo tanto, permítanme leer todo aquello que este proceso nos ha entregado. Estos día 3 nos han conducido por el mundo imaginal, el Alam al-Mital de Imaraví. Vimos la coherencia profunda entre los propósitos 28, 29 y 30. En el 28, el Maestro nos entrega la arquitectura para que podamos recibir nuestro Señor interior. Imaraví nos transmite el mapa del cosmos. En el propósito 29, la recuperación del sí que siempre fue. Y en el propósito 30, la síntesis viva, el sello de la sabiduría. El encuentro con el ángel no pertenece solo al propósito 30. Es el punto de cruce entre el 29 y el 30. A partir de ahí, la mirada ya no es dual. El trabajo ya no es fragmentario. La sabiduría ya no es temática, sino total. En el propósito 30, el punto de partida es la Fatija y el punto final también es la Fatija. Entre la experiencia inicial y la final se ha ido entretejiendo nuestra cava mística, esa que está contenida en nuestro corazón. El hilo de comprensión de que no caminamos solos, caminamos junto a nuestro ángel, dos que son uno, el yo humano y nuestro yo divino, ese reconocimiento de que siempre hemos sido en nuestra verdad eterna, nuestra biunidad. Cada profeta reflejando un aspecto de la verdad divina. Moisés nos recuerda que estamos compuestos por los 4 elementos, tierra, agua, aire, fuego. Al recibir el soplo divino, se enciende nuestra naturaleza ígnea que diferencia el espíritu trascendente del espíritu vital. Nos revela cómo esa energía espiritual es el medio de encuentro con lo divino. Quítate las sandalias, nos dice Dios. Fue lo primero que Dios nos dice. Deja los hábitos del alma, suelta las interpretaciones heredadas, suspende tu identidad espiritual. En nuestro ser se grabó que debemos hacer presente la experiencia de Moisés, permitir que el verdadero deseo encienda el espíritu en medio de la noche y detenernos sin apropiarnos de lo que aparece. Convertirnos en Moisés nos permitió escuchar la enseñanza del Sheikh. El amor es un fuego que arde en el corazón. Si consume algo, consume solo lo que no es el amado y asumirla como función del espíritu. Muhammad, el último engarce de la sabiduría, el de la síntesis total, nos dice: 3 cosas de vuestro mundo me fueron dadas: las mujeres, los perfumes y la oración. El ternario que el profeta menciona muestra el orden ascendente que nuestra alma siguió en el Alam al-Mital. Mujeres, perfumes, oración, como un camino ascendente que nos lleva de la potencialidad pasiva, mujer, a la emanación activa, perfume, hasta la unión consciente, oración. Este itinerario culmina en el trono universal y en nuestro corazón. Los dos son el asiento de la misericordia y de la presencia divina. Y de estos 2 temas nos han hablado en la parte final del propósito. El versículo coránico: es Él quien nos ha creado de una sola alma y quien creó su compañera, y la enseñanza del Sheikh nos lleva a comprender que no hay realidades separadas. Hay un solo orden divino que se expresa en multiplicidad. El orden es único, la multiplicidad es su modo de aparecer. Nos muestran paradojas que podemos resolverlas recordando que ya no somos nosotros mirando a Dios, sino Dios mirando a través de nosotros. Cuando el decir que todo es otro que Dios y no otro que Dios, pudimos ver que las cosas son distintas en cuanto a formas, pero idénticas en cuanto a su ser, que es solo el ser divino así
la manera sufí de afirmar que la creación es real como manifestación, pero irreal como existencia independiente. No suena extraño. Por ello es posible también realizar aquello de que la loa es a Dios regresa toda realidad. En la sabiduría muhamadiana que el maestro ha insistido tanto, que es la síntesis total, Isaac y Abraham nos muestran que el ser integra al hombre, al animal, a la planta, al mineral, integra las inversiones, integra las paradojas, nada queda excluido. Así el sacrificio de Abraham es el modelo arquetípico de esta integración y es nuestro propio sacrificio. Nos muestran una ley fundamental. El espíritu es el rey, pero gobierna solo por intermedio del cuerpo. Sin facultades de sensación, de imaginación, de pensamiento, el espíritu no actúa en el mundo. La manifestación de la realidad esencial depende formalmente de su soporte. Esto retoma la enseñanza. La esencia necesita forma, la forma no es la esencia, pero sin forma, la esencia no se manifiesta. Dios no está fuera del mundo gobernándolo desde lejos, ni es el mundo mismo. Lo comprendemos al fin. El mundo es la forma viva según la cual Dios se deja conocer. Luego, el maestre da un giro decisivo. Después de llevarnos por la unidad en la multiplicidad, la forma como lugar de manifestación, el mundo gobernado por el mundo, la distinción entre el principio inconocible y el Dios revelado, nos lleva al patos divino, al tono interior del Dios revelado, a su modo de ser, porque es necesario sentir cómo es. Alá no nombra al principio absoluto, nombra al Dios revelado, al primer originado, la primera inteligencia, el arcángel primordial, el Logos. Este es el Dios que puede ser conocido, que puede ser amado, que puede ser invocado, que puede revelar. Así aquello de que el hombre suspira por Dios, busca refugio en Él como el niño hacia su madre, siendo verdad, nos dicen que no es lo más profundo. Dios suspira por Dios, por Él, y aspira eternamente a conocerlo. Ese principio es inconocible, no puede ser conocido desde fuera, solo es posible conociéndose a sí mismo. Ese secreto inmenso que nos es revelado, Dios es el tesoro oculto que quiso ser conocido. El deseo de ser conocido precede a la creación. La creación es respuesta a ese deseo. La nostalgia es el motor del ser. Si mi corazón suspira por Dios, es porque Dios suspira en mí, por aquello que Él mismo es más allá de toda revelación. Ese es el Dios patético, no el Dios lejano, es el Dios que tiembla de amor, igual que nosotros. Sentir la devoción simpatética, resonar interiormente con toda auténtica teofanía, porque quien sirve verdaderamente a un nombre reconoce ese mismo nombre cuando aparece bajo otra forma. Toda esta comprensión, toda esta vivencia nos permite resucitar. Resucita nuestra facultad de reconocer, nuestra imaginación creadora, la relación viva con lo divino. Vivimos la resurrección de la presencia, por eso el Maraví nos dice que cada instante es una resurrección cuando Dios se revela y el corazón lo reconoce. Tu nombre es tu Señor y tú eres su vasallo. Nos recuerda que nuestro ser no es neutro, que estamos ontológicamente investidos por un nombre divino. Y ese nombre es la modalidad única bajo la cual el absoluto se ha confiado a nosotros. Por ello nos enseñan que debemos ser absolutamente fiel al nombre que nos habita. Hay un pacto de amor, una correspondencia viva que nace del suspiro de tristeza divina. La nostalgia de los nombres que buscan revelarse nos dicen, tú existes porque un nombre te necesitó. Así comprendimos que adoramos a Alá, pero hablamos con nuestro Rab, nuestro Señor. Alá es infinito, nuestro Señor es fiel, y en esa fidelidad el infinito se vuelve cercano, escuchable, amable. Y fue muy hermoso que después de la nostalgia divina, de la pluralidad de formas, de la imaginación creadora, nos devuelvan a la intimidad concreta del nombre. El propósito nos hace una llamada interior, nos dice tu función no es solo adorar, ni solo conocer, ni solo amar. Tu función es hospedar, servir de mesa, permitir que Dios se alimente en el mundo. Como Abraham, sin saber a quién sirve del todo, sin controlar la forma,
con hospitalidad absoluta. El fiel de amor es aquel que mantiene viva la circulación entre el cielo y la tierra. No absorbe a Dios, no se pierde en Dios, no lo reduce, lo hospeda, lo alimenta, se deja alimentar por Él, y por eso Abraham es Kalilalal, como nosotros. Esa es la invitación. Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Estas palabras suenan tan claras. Descubrir qué nombre divino me habita, reconocer qué forma de Dios busca revelarse a través de mí, este es el segundo nacimiento. Nacer como imagen viva del nombre que me rige. Nos entregan las cifras de la sofiología. El número 4 como estructura simbólica se presenta como la cifra, es decir, la expresión simbólica de la sofiología, la doctrina de la sabiduría divina, manifestación visible de lo invisible. La sabiduría divina solo puede revelarse cuando lo femenino es reconocido como activo, nos dicen. Lo masculino acepta ser receptivo. Cuando en ti amas, recibes, creas, contemplas desde un lugar donde acción y receptividad ya no se oponen, entonces la Sofía actúa en ti. Entonces el nombre se encarna sin violencia, entonces nace el Hijo del alma, nos revela. Nos hablan de la venida del profeta, momento en que lo divino se hace visible en lo humano. La epifanía de la Jod, dimensión divina, en la Sud, condición humana. La conjunción, la coincidencia amorosa de ambos. Y eso solo ocurre en un plano muy preciso, la imaginación activa, el mundo intermedio. El amor místico es la conjunción por transmutación del amor físico y del amor espiritual. Ese amor que no elimina lo sensible, no reprime el cuerpo, no huye del mundo. Lo sensible se transfigura, es materia de revelación. Por eso Rumi nos habla de Hamdani, la simpatía, la conspiración en el sentido de respirar juntos, armonía interior entre espíritu y sentidos. Es una misma respiración en lo visible y en lo invisible. Cuando el amor es puro, el cuerpo no arrastra hacia abajo, el espíritu no huye hacia arriba. Ambos conspiran. Así, luego de entregarnos el conocimiento, los mecanismos y la transparencia del mundo intermedio, nos dicen que debemos ser un Corán, ser lugar de conjunción, ser simultaneidad viviente, ser el punto donde lo advenido y lo no advenido coexisten. Alcanzar el estado de faná, la ocultación del yo, dejar que el ego se silencie, perderse en la unidad, dejar que las formas efímeras se desvanezcan en el ser divino para luego alcanzar el estado de Baka, volver a sí mismo, pero con una nueva conciencia. Distinguir entre creador y criatura sin perder la visión de que ambos comparten una esencia. El sufí, es decir, cada uno de nosotros, experimenta que todo es uno, faná. Luego regresa al mundo con la capacidad de distinguir Baka sin perder la conciencia de esa unidad. Y para ese retorno nos entregan el aforismo Zen para que veamos con claridad que habiendo partido de una percepción ordinaria, las montañas son montañas, hacia la disolución de las formas donde se experimenta la unidad, finalmente viviremos el retorno al mundo con una visión transformada, capaz de distinguir sin perder la conciencia de lo uno, es decir, con nueva conciencia. A más de una nueva conciencia, Ibn Arabi desarrolla la idea de la Salat al-Haq, la oración de Dios, donde la plegaria es un acto compartido. El hombre ora a Dios y Dios ora en el hombre. Dios aspira a manifestarse. El fiel le ofrece el espejo del corazón. Cada oración es una nueva creación, una epifanía renovada. Cada vez que el fiel recita la Fatijá, el universo entero se renueva como creación nueva, porque Dios y el hombre se encuentran en un acto de amor, de teofanía compartida. Y esa oración nos va a acompañar en nuestro retorno al mundo. Este propósito fue publicado en agosto de 1958. Nos veremos en la meditación del propósito 31, los templarios. Gracias, amigos de la Sodalidad.